Me van a decir que este es un video de apreciación a Escher, que lo es, pero estoy casi seguro que te vas a llevar un par de datos que no sabías. Entre ellos que este disco pudo haber sido así. Hola gente, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo hashtag datazo, información completamente inútil pero que se va a quedar agarrada en tu cerebro. Hoy vamos a hablar de uno de los artistas más influyentes del siglo XX. Un tipo que estaba a medio camino entre el arte y la matemática, del que mucha gente vio alguna de sus obras, pero capaz no sabe el autor. Un tipo algo secote y muchos datos más. Estamos hablando de M.C. Escher. M.C. no era Mac Escher, no era por maestro de ceremonias, no tiene nada que ver con MC Hammer, sino que eran las iniciales de Maurits Cornelis Escher, un artista gráfico neerlandés que vivió entre 1898 y 1972. Falleció más precisamente el 27 de marzo de 1972, así que hoy al momento de estrenar este video se cumplen exactamente 50 años. La mayoría de la gente lo conoce por dos cosas: los pájaros y las escaleras. De hecho, cuando le comenté que iba a hacer este video a un par de personas cercanas, me dijeron exactamente eso. Ah, el de los pájaros y las escaleras. Como que quedó eso en el imaginario popular, pero Escher exploró un montón de otras cosas como objetos imposibles, el infinito, poliedros, geometría hiperbólica, teselados y un montón de cosas más que ahora vamos a ver. Maurits Cornelis Escher era el menor de 5 hermanos, hijo de un ingeniero civil. De chico era muy enfermizo y asombrosamente no sobresalía ni tenía demasiada habilidad para las matemáticas. De hecho, reprobó varios de sus exámenes finales y nunca terminó la secundaria. Se anotó en la Escuela de Arquitectura y Artes Decorativas de Haarlem, con la idea como de seguir arquitectura, en parte promovido por su papá, pero uno de sus maestros le sugirió que fuera más por el lado de las artes gráficas. Gracias, maestro de Escher. Y en los primeros años se la pasó viajando y dibujando por toda Europa. Sus padres por suerte tenían una buena posición económica y lo bancaban, así que vivió en Italia, vivió en Suiza, vivió en Bélgica. En esta época, cuando recién arrancaba, se dedicó más que nada a dibujar paisajes, formas naturales, insectos, plantas. Pero en uno de esos viajes visita la Alhambra y la Mezquita de Córdoba en España y se empieza a interesar en su estructura matemática, en esos mosaicos repetitivos y medio como intrincados. Conoce a una mujer, tienen 2 hijos, después más adelante tendrían uno más, y en 1936 vuelve a la Alhambra y ahí queda fascinado. Se queda haciendo dibujos varios días, copiando los modelos casi en una forma obsesiva con el teselado. Y a partir del año siguiente, de 1937, es donde se empieza a ver el estilo como más maduro de Escher, con obviamente los teselados y esas estructuras arquitectónicas imposibles. Pero la idea de este video no era tanto hablar de la historia de Escher y hacer una cosa biográfica, sino más bien ñoñarla un poco, así que metámonos en la obra, que es lo más lindo. Escher fue un artista que fue medio como innegable su relación con las matemáticas, pero siempre quedó como en el medio, como en ese puente que une la ciencia y el arte, si se quiere. Por supuesto, como artista era muy conocido en el mundo científico y en el mundo de la matemática. Tuvo como una especie de explosión de popularidad cuando Martin Gardner lo presentó en su columna de juegos matemáticos en Scientific American, y de hecho interactuó con varios matemáticos como Polya, como Penrose. Pero así como tenía mucha afinidad con los matemáticos, aunque él no era tan bueno en matemáticas, al menos según él mismo, no era tan valorado por los críticos de arte, en donde uno diría que debería tener como más afinidad. En parte porque Escher no se suscribía a ningún movimiento artístico, ni tenía ningún contacto con ninguno de los artistas de ningún movimiento, como si yo te dijera, no sé, los surrealistas, ponele. No se juntaba con los surrealistas, pero a su vez era increíblemente popular. Dicho esto, arranquemos con las ñoñadas. Y voy a arrancar con una de las cosas más reconocibles de Escher, que son los teselados. En algunos lados vi escrito en vez de teselados, teselaciones, aunque me parece que eso debe ser de una traducción del inglés de tessellations, traducido no muy correctamente. Vamos a decirle teselados. ¿Qué es un teselado? Un teselado es cuando cubrís una superficie con un patrón de figuras que obviamente se repiten, por eso es un patrón, y tiene que cumplir algunas cosas básicas. Por ejemplo, que se usen siempre las mismas figuras, si no, obviamente no es un patrón. Que no se superpongan y que no queden huecos, o sea, hay que cubrirla completamente. Obviamente hay teselados súper básicos, como con triángulos, por ejemplo, o con cuadrados. Un piso de mosaicos es un teselado. El parqué, si tenés parqué en tu casa, es un teselado. Son todos listoncitos todos iguales, que entre todos cubren toda la superficie, se repiten todo el tiempo, no dejan ningún hueco. A esto Escher lo llamó división regular del plano, y de hecho sacó un libro en 1958 con reproducciones de una serie de xilografías de teselados. De los teselados que hizo hay muchísimos, pero muchísimos. Capaz algunos de los más conocidos, por ejemplo, son los reptiles, que son como una especie como de lagartos en donde encaja todo, o la de los Pegasos, que es una locura. Como decís, no puede ser que el chabón haya encontrado el huequito en donde una cosa se forma con la otra, te parte la cabeza. Pero también tiene un montón de obras en donde da como a entender que si él hubiera querido, podía haber mantenido el teselado, pero en la parte superior e inferior de la obra, o a veces a la izquierda y a la derecha, con muy sutiles cambios, esa figura que tiene se va transformando como en otra cosa. La otra cosa a veces es lo inverso, a veces
veces es otra cosa directamente, otro animal, por ejemplo, como en Cielo y Agua, obra de las cuales hizo dos, una más linda que la otra. Así que bueno, ya tenemos los teselados. ¿Y qué más? Bueno, como dijimos, no era muy bueno en matemáticas, pero su hermano Berend, que era geólogo, un día le mandó unos papers de Polya sobre grupos cristalográficos planos. ¿Qué cornos son los grupos cristalográficos planos? Bueno, es como una especie de forma de clasificación, digamos, de patrones repetitivos en dos dimensiones, basada esta clasificación en las simetrías de cada patrón. Suena medio abstracto, medio volado, pero voy a dar con ejemplos como para que se entienda. Poné que vos tenés este dibujito. Una forma de hacer un patrón con este dibujito sería repetirlo muchas veces, pero simplemente trasladándolo, ¿sí? O sea, hago copias del dibujito, pero tal como está. Lo pongo a una distancia que siempre sea la misma y queda así. Bueno, esta es una forma de hacer ese patrón. De hecho, esta forma que acabo de mostrar se llama P1 en esa clasificación. Así que bueno, ahí ya tenemos una. Pero tengo otras opciones más. Por ejemplo, puedo agarrar el mismo dibujito y hacerlo primero en espejo y después lo copio. Entonces ahora tengo copias del mismo original y tengo copias espejadas. Bueno, esta es otra forma. Esta se llama PM. Y así, si después haces la simetría en vertical tiene otra forma, si la haces como en diagonal, si la base es un paralelogramo, bueno, todas las formas distintas de poder hacer esa simetría, rotándolo, todas las que se puedan. De esto se llegó a la conclusión de que hay solamente 17 grupos. O sea, para hacer vos un patrón simétrico en base a algún dibujito, tenés 17 formas distintas de hacerlo y no más que 17. Esto va a quedar así como muy por arriba porque es bastante complejo, pero si tenés ganas de ñoñarla un poco más, por supuesto abajo en la descripción está el link a Wikipedia de los 17 grupos cristalográficos planos. Bueno, ¿y qué hizo Escher cuando le mandaron esa data? Se estudió los 17 grupos y armó mosaicos con 43 dibujos de distintos tipos de simetría y hasta se inventó su propia notación de cómo eran los distintos tipos de simetría. ¿Entendés la cabeza del chabón? ¿Entendés? Y con esto, más el teselado, más algunas otras cosas, armó 3 obras que son increíbles, que son las 3 metamorfosis, que son una locura. La 1 arranca con un dibujo de la ciudad de Atrani en Italia y se va transformando en unos polígonos hasta que llega a una figura humana medio caricatura oriental. Esta mide casi 20 centímetros de alto por casi 1 metro de ancho. Se ve que después de terminarla, Escher como que le debe haber parecido medio chica. Y entonces hizo la 2, que mide igual 20 centímetros de alto, pero mide 4 metros de ancho. Esta para mí de las 3 es la más hermosa de todas. Empieza con la palabra metamorfosis en holandés, que después va desapareciendo hacia el gris, que después se hace una cuadrícula, de ahí se convierte en cuadros en blanco y negro, que después son mosaicos de reptiles y después se hace un panal, insectos, peces, pájaros, unos bloques. Aparece de nuevo la ciudad italiana de Atrani, que evidentemente le gustaba mucho, que está unida por un puente a una torre, que es en realidad una pieza de un juego de ajedrez sobre el agua. El agua se transforma en tablero y te lleva a una pared a cuadros que vuelve a la palabra metamorphose. Bueno, esta para mí es la mejor. Y se ve que le siguió pareciendo chica porque después hizo la 3, que es muy parecida a la 2, que mide 20 centímetros por casi 7 metros de ancho. 20 centímetros por 7 metros. Eso es HD. Obvio lo hizo en partes y después lo unió, porque si no levantás algo de 7 metros de 20 centímetros se te rompe a la mitad. Así que bueno, ya tenemos los teselados, ya tenemos la geometría, ya tenemos la combinación de las dos metamorfosis. ¿Y qué más? ¿Qué más? Bueno, tenemos además todas las obras con objetos imposibles. Como dijimos hace un ratito, al principio él pintaba paisajes, pero ya cuando arrancó a pintar paisajes hay algunas obritas que tienen perspectivas imposibles. La primera de todas que hizo con cosas imposibles se llama Naturaleza, Muerte y Calle, que la mirás y primero te parece bien y después te explota la cabeza. De este tipo de obras en donde vos al principio la mirás y parece que tiene sentido y después la mirás bien y no tiene sentido, sale una derivación inesperada pero llamada en honor a él, que son las oraciones de Escher, también llamadas ilusiones comparativas, que son frases que parecen estar bien armadas, que parecen ser correctas, pero que después cuando las mirás, cuando las analizás, no lo son. El ejemplo típico que se suele dar es: más gente ha estado en Berlín que yo. La frase parece ser correcta, parece tener sentido, pero está mal armada. Y el tema, por supuesto, sigue en su obra. Después hace House of Stairs, que es como una especie como de casa imaginaria en la que hay orugas caminando por unas escaleras o algo así. Y después viene la que capaz es la obra más conocida de él, que es Relativity, que es la de las escaleras que entran y salen por cualquier lado, que conectan cosas que vuela la cabeza a la perspectiva. Esta obra, Relativity, le llamó la atención al matemático Roger Penrose, que junto a su padre después publicaron un paper sobre objetos imposibles y le mandaron una copia de ese paper a Escher, en donde aparece en ese paper, entre otras cosas, por ejemplo, la escalera de Penrose, esa escalera famosa en la que parece que siempre estuviera subiendo o bajando, depende para dónde la estés caminando, ¿no? Y entonces cuando le llega ese paper y Escher ve esa escalera, hace la obra Ascending and Descending y les manda una copia a los Penrose. También en ese artículo que le habían mandado antes estaba el triángulo de Penrose, otro objeto imposible, ese triángulo que la perspectiva no te da para armarlo. Y a ese triángulo Escher lo agarra y lo usa para Waterfall, la de la cascada. Entonces es una locura porque es un ida y vuelta entre matemáticos a los que les gusta el arte y un artista al que le gustan las matemáticas. Y termina
¿Termina la matemática ahí? No termina la matemática. ¿Qué va a terminar la matemática ahí? También le gustaba la cinta de Moebius a Escher, así que hizo una con hormigas que caminan todas en fila y no van hacia ningún lado, pobrecitas. Y hay más, hizo cosas con poliedros de formas extrañas, como en la obra Gravitation, que son como unas tortugas que no tienen caparazón y que van como entrando y saliendo del poliedro, todas opuestas, simétricas. Es una locura esto, me lo quiero tatuar. O una remera que duele menos, no sé. O tenés si no la obra Estrellas, en donde están los 5 sólidos platónicos y otros sólidos estrellados. O la propia Waterfall, además de la cascada del triángulo de Penrose. Si mirás las torres, tienen arriba un dodecaedro rómbico, que hoy de hecho ese dodecaedro se llama sólido de Escher. ¿Y qué más? Y hay más, hay más. Hay más. Bueno, ya dijimos que se relacionó con Polya, que se relacionó con los Penrose, pero también se relacionó con el geómetra Coxeter. Coxeter le pide a Escher autorización para usar 2 dibujos en un artículo de él. Escher le dice que sí, pone los dibujos en el artículo. Después le manda el artículo a Escher y ahí aparece el teselado hiperbólico. O sea, lo mismo que el teselado que habíamos dicho al principio, la repetición, pero en el plano hiperbólico. Y entonces el teselado se va haciendo como cada vez más chiquito hacia el borde del círculo, como que tiende al infinito cuanto más se acerca al borde. ¿Y qué salió de ahí? Bueno, además de un intercambio entre ambos, por supuesto, varios grabados que se llaman Circle Limit, hay 4, que el propio Coxeter dijo además que estaban milimétricamente bien hechos, pese a que Escher no tenía tantos conocimientos de matemática, y además son hermosos. Y que hay más, hay más. Después tenés las flasheadas de los niveles de realidad, como la Drawing Hands, la de las 2 manos que se dibujan una a la otra, o el autorretrato en una esfera. Nada, son un montón de cosas. Tendríamos que hacer un video de 14 horas en YouTube para esto. La obra de Escher no fue muy reconocida hasta la década del 50, de hecho, como dijimos, tuvo que vivir bastante tiempo gracias a la ayuda económica de sus padres, pero en los últimos años sí ya había logrado reconocimiento, por supuesto de los matemáticos, como ya contamos, pero también de otro subgrupo un tanto inesperado, los hippies. Lo apodaban el padrino del arte psicodélico, aunque Escher nunca entró en la psicodelia, y de hecho las veces que le preguntaron a Escher si usaba drogas, dijo que no usaba drogas, que sus sueños ya eran bastante atemorizantes como para además usar drogas. Escher se cuenta que era una persona bastante formal, bastante reservada, como que se enfocaba en su laburo, no necesitaba de la prensa, ni la buscaba, ni se sumaba a ningún movimiento artístico, ni quería que lo sumaran a él, a un movimiento artístico. Y por eso capaz que también es como tan popular, porque no necesitas saber nada de su movimiento artístico para entender lo que está haciendo. Simplemente lo ves y lo disfrutás y te asombra. No necesitas saber de qué va, necesitas conocer su manifiesto previamente. Así que bueno, esto es apenas un arañazo, una raspadita sobre la obra de Escher, que es muchísimo más grande de lo que estoy mostrando en este video. Que no solamente la vas a encontrar impresa o en remeras, que dicho sea de paso, hay un sitio oficial de Escher en donde podés comprarlas, que les voy a dejar el link también abajo en la descripción. No tengo nada que ver con el sitio, pero están. Sino que además vas a ver la obra de Escher en un montón de otros lugares. Digo, hay documentales sobre su vida, hay juegos como Monument Valley o como Echo Chrome o como Manifold Garden, que toma cosas de su obra y las lleva a un videojuego. Tenés estéticas o ideas plasmadas en el cine, en Inception por ejemplo, o en las escaleras de Harry Potter, o por ejemplo si agarrás la obra de Escher Procession in Crypt, que son como unos monjes en un salón enorme que tiende como hacia el infinito al negro. ¿Les suenan estas columnas de algún lado, esa estética que se repiten así, todas iguales hasta el infinito? Miren lo que son las minas de Moria del Señor de los Anillos. Vas a ver la obra de Escher en la cultura popular. Digo, Matt Groening evidentemente es bastante fan de Escher porque apareció en Los Simpsons, apareció en Futurama, la de Futurama buenísima, con Bender cayendo por las escaleras de un lado al otro. Así que hay un montón de lugares en donde como que se metió, se traspasó la obra de Escher, e inclusive alguna banda logró tener alguna obra de Escher en su tapa, aunque no es lo más frecuente, a él no le gustaba demasiado evidentemente, parte también porque se cuenta que Escher era muy fan de Bach y como que medio que se negaba, pero pese a que la obra de Escher se metió en tantos lugares de la cultura popular, hubo una banda que intentó tenerlo en su disco y no lo logró, que son los Rolling Stones. Mick Jagger era, y entiendo debe seguir siendo, muy fan de Escher, y en 1969 le escribió una carta pidiéndole si le brindaba alguna imagen de alguna obra que no tuviera publicada o la que él quisiera para el segundo disco de grandes éxitos de la banda, que se iba a llamar Through the Past Darkly. Cuestión que Jagger le mandó, él, escrito Jagger, una carta a Escher dirigiéndose a Maurits. De hecho le puso: estimado Maurits, tal cosa, tal cosa. Y le puso un texto explicándole que quería una imagen y que le gustaba mucho su obra y que si quería hacer una imagen larga la doblaban en el disco y no había ningún problema, que fue a color, blanco y negro, lo que Escher quisiera. Y la respuesta de Escher, dirigida a Peter Swales, que evidentemente lo representaba Jagger en ese momento, o a la banda, fue, y leo textualmente: estimado señor, hace algunos días recibí una carta del señor Jagger pidiéndome que diseñara una imagen o pusiera a su disposición un trabajo inédito para reproducir en la portada de un disco LP. Mi respuesta a ambas preguntas debe ser no, ya que quiero dedicar todo mi tiempo y atención a los muchos compromisos que asumí. No puedo aceptar más asignaciones ni dedicar tiempo a publicidad. Y ahora viene esto que es tremendo, tremendo. A Jagger, a Jagger. Por cierto, dígale al señor Jagger que no soy Maurits para él, sino, muy sinceramente,
Corte MC Escher. Le cortó el rostro mal. Si me preguntás sin necesidad, además, como tipo, nada, que no me diga Mauricio a mí. Así que después, en otra carta, Jagger le pide entonces si puede usar la obra Verbum, que es hexagonal, para usarla en el LP, que en ese momento la idea era hacerlo con forma hexagonal. Y también le dijo que no. Así que el LP de los Stones salió con una portada no hexagonal, sino octogonal, con este diseño, que, bueno, no hubiera sido mucho mejor una obra de Escher, si me preguntas a mí. Ese mismo año, en 1969, Escher termina su última obra, una xilografía enorme con una triple rotación de cosas llamadas serpientes, que son como unas serpientes que pasan por unos anillos y que se van encogiendo hacia el centro y hacia los bordes. Hecho todo en 3 bloques, un trabajo de locos. De hecho, en el video se puede ver el cuidado y el amor y la precisión que le pone Escher a todo este laburo. A mí me eriza un toque los pelos. En 1970 Escher se muda a una casa de retiro para artistas, en donde ahí tenía un estudio para él, y 2 años más tarde falleció a los 73 años de edad, dejándonos una bocha de cosas increíbles y rompe cerebros para ver y disfrutar hacia el infinito, como se iban las obras de él en la geometría hiperbólica. Así que espero que les haya gustado. No sé si va a ser un video tan popular, pero sí un video que tenía muchas ganas de hacer porque a mí me gusta muchísimo desde siempre toda su obra. Espero haber, no sé si contado un montón, se llevan un par de datazos, eso sí, pero sí por lo menos haber despertado la curiosidad de alguien que capaz no había visto tanto a que investigue y vea más cosas de Escher, porque me parece un artista fascinante y con una mirada y una idea completamente diferente de la gran mayoría de las cosas de arte que uno suele ver por ahí. Pasen el video a alguna persona que crean que le puede llegar a gustar esto, y si no, con un like o un comentario que me dejen, ya me están ayudando a una bocha. Gracias por haberme acompañado este ratito, nos vemos la próxima, chao. Que se iba a llamar Through the Past Darkly, que se iba a llamar Through the Past, que se iba a llamar Through the Past Darkly, que se iba a llamar Through the Past. Es muy difícil decir Through the Past Darkly. Ponele Pepe, bueno.